Buenos días a todos, vamos ahora con nuestro último vídeo de este bloque 3 tan largo de gestión financiera de la empresa. En este vídeo vamos a trabajar los ciclos internos de la empresa, vamos a trabajar los periodos medios de maduración y vamos a relacionar estos periodos medios de maduración, después de haber estudiado cómo son en las empresas industriales y en las empresas comerciales, con el ya conocidísimo fondo de maniobra explicado en el bloque anterior. Y vamos a empezar explicando qué es el ciclo de explotación o el ciclo corto de la empresa. Y para ello tendremos que irnos a nuestro activo corriente y ver que está formado por estas tres masas patrimoniales, las existencias, el realizable y el disponible. Las existencias es aquello que yo vendo en la empresa, es aquello que podía tener en forma de materias primas, productos acabados, productos en curso o existencias comerciales. El realizable son los diferentes derechos de cobro que yo tengo en la empresa, es el valor de las facturas que todavía no he cobrado, por ejemplo, lo que me deben mis clientes formaría parte del realizable. Y por último, el disponible, aquello que tengo efectivo en la caja de la empresa o aquello que tengo en la cuenta corriente bancaria de mi compañía. Y por tanto, ¿qué significa el ciclo corto? ¿Qué significa el ciclo de explotación de la empresa? Pues el ciclo corto es el número de días que tardo. Desde que tengo las existencias y las vendo, pasan una serie de días. Una vez las he vendido hasta que las cobro, pasan otros días. Y una vez he cobrado esas existencias, puedo volver a utilizar ese dinero para volver a comprar más existencias y poder empezar otra vez el ciclo. Cuanto más rápido vaya este ciclo, podré permitirme tener un fondo de maniobra más pequeño. Pero esto lo dejaremos para el final del vídeo. Pero vamos a entrar al grueso del vídeo, vamos a entrar al grueso del tema estudiando los periodos medios de maduración. Y cuando hablamos de periodos medios de maduración, o de subperiodos, que en el fondo es lo mismo, estamos hablando de número de días que de media la empresa tarda en hacer algo. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos una empresa industrial, una empresa que se dedica a fabricar cosas, imaginemos que fabrican mesas y sillas para colegios. Imaginemos que el día número 0, yo, empresa que me dedico a fabricar mesas y sillas, quiero que me vengan ya las materias primas y entonces llamo a mis proveedores y les digo a los proveedores que me traigan las materias primas que yo necesito para comenzar la fabricación. Como bien sabéis, desde que yo llamo a los proveedores hasta que efectivamente tengo en mi almacén todo el material necesario para poder empezar a fabricar, pasan una serie de días. Habrá veces que pasen pocos días, habrá veces que pasen más días, pero de media yo puedo decir que en mi empresa pasan 15 días de media desde que yo llamo a mis proveedores hasta que efectivamente tengo todo mi material. A este número de días de media que pasan desde que llamo a mis proveedores hasta que tengo todo mi material lo puedo llamar como el periodo medio de aprovisionamiento. Una vez tengo todo mi material, puedo empezar a fabricar estas sillas. Desde que tengo todo mi material hasta que tengo ya mis mesas y mis sillas fabricadas, también pasan un número de días. A veces tardaré más, a veces tardaré menos, pero de media tardaré 5 días. Y por tanto, el día 20 puedo decir que tengo ya todos mis productos listos para la venta. El número de días medio que tardo en fabricar mis productos con todo el material disponible lo llamaré el periodo medio de fabricación. Una vez tengo ya todo fabricado y dispuesto para la venta, desde que lo tengo en mi fábrica acabado hasta que llega a la tienda y en la tienda alguien lo vende, pasan también un número de días. Pongamos que en este caso pasan de media 10 días. Estos 10 días que tarda de media en venderse mi producto lo llamaré el periodo medio de maduración de venta. Y por último, desde que yo vendo mi producto hasta que yo consigo cobrarlo de mis clientes, en esta empresa, de ejemplo, de media, vamos a poner que se tardan 15 días. Habrá clientes que me paguen al contado, pero habrá clientes que me paguen en un mes, pero de media diré que tardaré 15 días. Y a esto le llamaré el periodo medio de cobro. La suma de estos 4 periodos, el periodo medio de aprovisionamiento, el periodo medio de fabricación, el periodo medio de venta y el periodo medio de cobro, es lo que se llamará el periodo medio de maduración económico.
Por tanto, mi periodo medio de maduración económica será de 45 días. ¿Qué significa esto? Que desde que empiezo mi actividad económica llamando a mis proveedores para que me traigan mis materias primas, hasta que consigo cobrar de mis clientes las existencias que he conseguido venderles, pasan de media 45 días. ¿Significa que siempre sean 45 días? No, he dicho de media. Habrá veces que consiga hacerlo en 50, otros en 40, pero de media conseguiré hacerlo siempre en 45 días. ¿Qué es lo que pasa? Que me estoy olvidando de un factor muy importante. Del mismo modo que mis clientes tardan unos días en pagarme, en que yo les cobre, yo también tardo algunos días en pagar a mis proveedores. Desde el día cero que yo llamo a mis proveedores y me traen la madera para hacer estas sillas y estas mesas, hasta que les pago, en este caso, pasan de media 25 días. Por tanto, desde que yo pago a mis proveedores hasta que yo cobro de mis clientes, fijaos que pasan 20 días. Yo pago a mis proveedores el día 25, yo cobro de mis clientes el día 45, pasan estos 20 días. Estos 20 días que pasan es lo que se conoce como el periodo medio de maduración financiero. Fijaos que el periodo medio de maduración financiero será igual al periodo medio de maduración económico menos el periodo medio de pago de mis proveedores. Fijaos ahora, sin embargo, que cuando hablamos de una empresa comercial, que es una empresa que no tiene un proceso de producción, que no tiene un proceso de fabricación, estos periodos se reducen sustancialmente. Cuando hablábamos de que yo tenía mi empresa que producía sillas y mesas escolares, yo llamaba a mis proveedores, me traían mi madera, esta madera esperaba ser utilizada en el almacén, fabricaba con la madera las mesas y las sillas, y luego estas mesas y sillas esperaban a ser vendidas. Fijaos que ahora vamos a hablar de una empresa industrial, lo otro era una empresa comercial, vamos a hablar ahora. Lo otro era una empresa industrial. Una empresa comercial será una empresa que venda a lo mejor mesas y sillas escolares, pero que no las produzca. Simplemente sea la distribuidora o simplemente las compre a otro proveedor, las traigan hechas y esta empresa simplemente se encargue de venderlas. Fijaos entonces que esta empresa tendrá solo dos subperiodos inicialmente. Tendrá un primer periodo medio de aprovisionamiento o también de almacenamiento, que será el número de días que de media tardan en llegar mis existencias y en ser vendidas. Fijaos que hemos eliminado el periodo medio de fabricación y que se han juntado el de aprovisionamiento con el de venta para formar este nuevo subperiodo. Imaginemos que desde que yo llamo a mi empresa proveedora de sillas y de mesas escolares hasta que consigo vender esas sillas y mesas escolares que he comprado a un proveedor externo, pasan 10 días. Y luego estaría mi periodo medio de cobro, es decir, cuántos días tardo de media en cobrar a mis clientes, en este caso 5. Y por tanto, mi periodo medio de maduración económico sería, en este caso, de 15 días. ¿Qué es lo que ocurre con las empresas comerciales? Que muchas veces pasa que el periodo medio de pago a mis proveedores es incluso mayor que todo mi periodo medio de maduración económico. Y a lo mejor, desde que yo compro las sillas y las mesas hasta que las cobro de mi cliente pasan 15 días, a lo mejor resulta que mi periodo medio de pago a mi proveedor es de 25 días. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Lo que ocurre en estos casos es que estas empresas tienen un periodo medio de maduración financiero de menos 10 días. Un periodo medio de maduración financiero negativo. Fijaos que el periodo medio de maduración financiero era el periodo medio de maduración económico menos el periodo medio de pago. Si el periodo medio de maduración económico eran 15 días y el periodo medio de pago eran 25, al final me sale un periodo medio de maduración financiero de menos 10 días. Cuando el periodo medio de maduración financiero es negativo, significa que yo cobro el dinero incluso antes de que el dinero haya salido de mi empresa. Fijaos que yo voy a facturar el día 15 y no voy a tener que pagar a mis proveedores por lo que he vendido hasta el día 25.
¿Todas las empresas comerciales tienen un periodo de medio de maduración financiero negativo? Ni muchísimo menos. Pero lo que sí que es importante que sepamos es que las empresas comerciales tienen unos periodos medios de maduración más pequeños, más cortos que las empresas industriales. Las empresas comerciales tienen unos ciclos de explotación mucho más rápidos. Son empresas que consiguen vender mucho antes y cobrar mucho antes que las empresas industriales. ¿Y esto en qué se ve afectado? Pues en su relación con el fondo de maniobra. Efectivamente, vosotros también os habéis dado cuenta que cuando mi periodo medio de maduración es muy grande, mi empresa necesitará un margen financiero, un colchón financiero muy grande, un fondo de maniobra muy grande. Cuando una empresa tarda mucho en producir, tarda mucho en vender, tarda mucho en cobrar, evidentemente, como tarda mucho en recuperar el dinero que ha invertido, necesitará tener un margen de seguridad financiero amplio, necesitará tener un fondo de maniobra amplio. Fijaos que cuando estudiábamos el fondo de maniobra decíamos que era positivo o que era negativo, y decíamos que a veces era positivo pero insuficiente. ¿Cómo sabré yo si mi empresa tiene un fondo de maniobra suficiente? Relacionándolo, no lo veremos ahora, con el periodo medio de maduración financiero. Una empresa industrial necesitará un gran fondo de maniobra, una empresa comercial necesitará un fondo de maniobra muy pequeño. ¿Y qué ocurre cuando mi periodo medio de maduración financiero es negativo? Pues cuando mi periodo medio de maduración financiero es negativo, que ocurre en algunas empresas comerciales, podré permitirme tener un fondo de maniobra negativo. Por eso decimos que los supermercados son las típicas empresas que pueden permitirse tener un fondo de maniobra negativo, que pueden permitirse funcionar sin ese margen de seguridad financiero, que pueden permitirse tener unas deudas en el corto plazo mayores a mi activo corriente de la empresa. Fijaos que un supermercado funcionará con un periodo de maduración económico muy corto, porque llamará para hacer el pedido, enseguida se los traerán, enseguida los venderán y los cobrarán inmediatamente, porque la mayoría de ellos cobran al contado. Sin embargo, el periodo medio de pago será como el de cualquier otra empresa. A sus proveedores les suelen pagar a 30, 60 días y por tanto es fácil que el periodo medio de maduración financiero sea negativo y eso haga que a mí no me importe tener un fondo de maniobra negativo. ¿Significa eso que todos los supermercados tengan un fondo de maniobra negativo? Para nada. Significa que los supermercados pueden permitirse tener un fondo de maniobra negativo. No significa que su fondo de maniobra sea negativo, del mismo modo que una empresa de industria pesada, que sea lenta, que tarde mucho en esos periodos medios de maduración, necesita un fondo de maniobra muy alto y muy grande, pero ¿significa que lo vaya a tener? Pues no, lo que significa es que su dirección financiera de la empresa tendrá que velar por tener ese margen de seguridad grande, porque por el tipo de empresa que es, sí que lo necesita. ¿Qué necesitará una empresa para poder permitirse un fondo de maniobra muy pequeño o incluso negativo? Pues volvemos al vídeo del bloque 2, al vídeo del fondo de maniobra, en donde ya explicamos esto. Fijaos, deberá de ser una empresa con un periodo medio de maduración muy, pero que muy pequeño. Fijaos que deberá ser una empresa que si es posible es mejor que sea comercial, porque una empresa comercial no tiene periodo medio de fabricación. Deberá ser una empresa que si es posible será mejor que venda rápido, porque cuando vende rápido significa que su periodo medio de ventas es más pequeño. Será mejor que sea una empresa que cobre rápido y será mejor una empresa que tarde mucho más en pagar. Fijaos que en el vídeo anterior del fondo de maniobra decíamos que una alta rotación, un alto periodo de cobro, un bajo periodo de cobro, es decir, cobrar rápido, y un alto periodo de pago, es decir, pagar tarde, me podían permitir tener un fondo de maniobra pequeño o incluso negativo y que eso no fuera peligroso.